espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe un libro lo que veas, envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la luna, como la lana blanca, como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Verso 16: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. El que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Verso 20: esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Compañeros y compañeras, dijo el camarada aquel, vean, yo quisiera, antes de empezar, decirle algo con relación a esto. Ubiquémonos, estamos exactamente en el año 95 después de Cristo. Año 95. Esto se descubrió en 1492. ¿Usted me está entendiendo? O sea, vea mi mano. Año 95. América se descubre en 1492. Estamos en el año 1, 98. El último apóstol que queda es Juan. Juan tiene 90 y pico de años, está grandote ya. El emperador que está de turno se le vuela la cabeza y empieza a declarar que él es Dios y que él es Dios y que todo el mundo tiene que adorar al César. Ya pasaron 25 años, o sea, estamos en un momento donde ya pasaron 25 años en que ya no había templo. Jerusalén no existía. Jerusalén había sido arrasada. Murieron 1 millón de judíos. Despedazaron todo, mataron todo. Y puede usted imaginarse que lo que había, los judíos y la gente estaba dispersa por todas partes. Roma se hartó de los pleitos con los judíos. En el año 66 inician los problemas porque los judíos empiezan a hacer revueltas, pero como siempre ha habido un problema territorial y un problema religioso, entonces surgen caudillos en Israel que quieren defender tanto la parte religiosa como la parte del territorio. Entonces habían guerrillas entre los mismos judíos. Para el año 95, del cual yo estoy hablando, Pablo ya había muerto y únicamente había dejado las cartas. Pero acuérdese que las cartas de Pablo ni siquiera era esto. Seguramente eran pedazos de cuero o tal vez pedazos de papel, pergamino, escritos de una manera donde lo que estaban haciendo los hermanos era copiándolos. Y para el año 95 no todo el mundo tenía todas las cartas de Pablo, menos la carta de Pedro. En el 94
En el 94 fue el incendio de Roma. Nerón le vuela, no, Nerón no le vuela fuego a Roma. Lo que pasó fue que en un barrio de Roma había unos borrachos y en una taberna se inicia un incendio y se quemó uno de los barrios más elegantes y finos de Roma, y Nerón aprovechó la oportunidad para decir que los que habían hecho el incendio eran los cristianos. Entonces, quienes se vieron premiados con el tema del asunto del incendio fueron Pablo y Pedro, que parece que los mataron para ese tiempo. Hermanos, ¿usted me entiende que yo creo que estoy a punto de leer es exactamente lo que el Señor llamó su iglesia? O sea, era un fenómeno espiritual completamente nuevo. Para los romanos, los judíos estaban locos y eran ateos, porque no creían en el panteón, no creían en los dioses de los romanos. Y para los romanos, los cristianos eran otro poco locos, que también eran judíos. Pero los judíos empezaron a meterle cizaña a los romanos y les dijeron: esa gente no tiene nada que ver con nosotros. Estamos viviendo un momento verdaderamente histórico con relación a lo que está sucediendo en el mundo, porque en ese momento en China lo que se está dando, está Genghis Khan, está el problema en China, toda la revolución que se está dando en China para ese tiempo, año 1, imagínense, de nuestra era. Roma después, exactamente después de la muerte del emperador Domiciano, viene un emperador que dicen que fue el mejor emperador, que de hecho abolió todos los decretos del emperador anterior. Pero yo quiero que usted me entienda que a Dios se le ocurrió una cosa que se llamaba su iglesia. Y ya para el año 1 ya estaban escritos todos los libros, pero no estaban juntos. Los libros se juntan en el año 370, todos, porque habían cartas de todo el mundo. Había una corriente de pensamiento que se había infiltrado dentro de los grupos que eran docetistas. ¿Qué son docetistas? Gente que decía cosas rarísimas. El gnosticismo estaba metidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que en medio de todo lo que está pasando, sin Biblia, esto es un milagro. Porque lo más importante fue cómo se logró hacer esta antología, compilar estos 66 libros y llegar a que finalmente todos nosotros llegáramos a tener esto. Pero lo más impresionante es que esto concuerde, que todo tenga el mismo orden y hable de lo mismo, con autores diferentes. Segundo milagro: cuando el Señor empieza a hablar de Apocalipsis, le está diciendo a los hermanos en Asia Menor, pero Asia Menor no son judíos. Hay judíos que se fueron porque Jesús, ¿qué dijo? En Mateo 24 Jesús les dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, váyanse, porque van a arrasar con todo. Los cristianos se fueron, y entonces habían cristianos judíos en las iglesias de Asia Menor, pero las iglesias eran mixtas. Habían griegos, habían persas, habían turcos, había de todo. El Islam empieza en el año 600. ¿Me está siguiendo? Usted está entendiendo que estamos en el año 1. Ve el micrófono, año 1. Ah, caray. La Biblia se compila en el 370. El profeta Mahoma, de 43 años o 45 años, dice que él tiene una visión que se le aparece el ángel Gabriel. Y el Islam en el año 600, inventan esta cosa que se llama los musulmanes, que es la religión casi tan grande como la católica en este momento.
Pero oigan el año donde empieza esta historia. Los hermanos que estaban en Asia Menor estaban así. ¿Y ahora? Y entonces viene Juan, lógicamente el Señor, y les dice: vamos a hacer una cosa, les voy a explicar qué sigue, qué viene. Les voy a decir qué va a pasar con ustedes y les voy a decir quién son ustedes para mí. Y nos llama la iglesia del Señor, y es tan potente y tan poderosa que llegó hasta el 27 de julio del año 2024. ¿Me están siguiendo? O sea, esto ha sido algo que es importante entenderlo, porque el Señor lo que está diciendo es: esta es la iglesia, esto es el milagro más grande que pueda existir, porque culturalmente la cultura va a cambiar todos los siglos. A partir del año 1000, perdón, del ¿qué fue? Eso fue el 700 y resto. El otro emperador, ayúdenme, se me fue. El que todo el mundo habla de él, que se me fue. En el año 700 y pico, el emperador de turno dijo que todo era oficial, todo el mundo era romano, católico y apostólico, todo el mundo, y la gente ni siquiera sabía qué era. Constantino aparece en el año 300 y resto. Constantino se va a pelear una guerra, y en la guerra le aparece una cruz, y en la cruz dice: por esta cruz tú vencerás. Y entonces él dice que hay que hacerse cristiano, y se bautiza y estas cosas. Pero lógicamente ya se había perdido, porque la palabra estaba en manos de muy poca gente. Yo quiero que usted me entienda y tenga mucho cuidado con lo que le voy a decir. Para el año 1517 la palabra vuelve a tomar fuerza, porque los que estaban, que en este caso estamos hablando de Martín Lutero llega y dice: tenemos que volver a la palabra. Pero lo que Martín Lutero no sabía es que simplemente él estaba reaccionando en contra de la iglesia católica. Pero siempre ha existido un grupo de gente en alguna parte del mundo que nunca se ha salido de la palabra. ¿Me doy a entender? La reforma de Lutero tiene que ver en contra de la iglesia católica. No apareció la Biblia en 1517. ¿Me están siguiendo? Pero empieza la peste negra, se mueren 200 millones de viejos en el mundo por las ratas, y la palabra de Dios dice: cielo y tierra va a pasar, mi palabra nunca va a pasar. Entonces Apocalipsis es el libro que le dice a la gente: sosténgase, porque usted va a vivir en un mundo que va a cambiar a partir de todas las cosas que se puede imaginar. Montesquieu, 1887. Montesquieu, ¿qué es lo que dice? Que la gente tiene derecho a la libertad, ¿cómo era? Paz, justicia y libertad. Ni me acuerdo, hace tiempos que vi eso en el cole. Y empiezan los ilustrados, y no los ilustrados rojos redondos, no, los ilustrados, la gente ilustrada, y el enciclopedismo y toda esa historia. Se da la Revolución Francesa y entramos supuestamente a la era moderna, hermanos, y la palabra de Dios sigue vigente, y la iglesia del Señor, aunque sean 5, sigue vigente. Entonces viene Juan y lógicamente le toca la misión más dura, y es decirle a la iglesia que sigue, decirle a la iglesia lo que sigue, y decirle a la iglesia: no tengan temor, esto es lo que va a pasar, créanlo, porque no va a ser fácil. Repaso la semana pasada, si a usted le preguntan para qué tiene que venir el Señor, dijimos que habían varias razones. Las razones son: número 1, porque el Señor debe gobernar. Dijimos que si el Señor tiene que venir es porque la Trinidad tiene que ser confirmada. La gente hoy piensa que el Espíritu Santo o es una palomita
o es un hombre pegando gritos y la gente brincando y sintiendo cosas y llorando. La gente se imagina que el Espíritu Santo es una cosa que es como una corriente eléctrica, que es como sentir y la gente tiene que brincar y orinarse y caer en el suelo. El Espíritu Santo tiene que venir para demostrar que Él nos guió y nos llevó a toda verdad, que es lo que el Espíritu Santo hace. La manifestación más clara de la presencia del Espíritu Santo en un lugar es entender, según lo que la palabra dice, entender. ¿Y qué siente uno? Nada, no hay que sentir nada. Si eso nos tiene con problemas, terriblemente problemas. Tiene la gente con problemas y lógicamente el que está pidiendo plata es el que tiene bastante plata y la gente la está pulseando. Por eso es que ponen en Facebook, este es el carro del pastor, ¿verdad? Y es un chuzo, y ese es el carro del que dio el diezmo. O sea, ¿me entiende? La manipulación se ha convertido exactamente en eso y dicen que es en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué más? La situación con Israel tiene que resolverse. Sean 15, sean 100, sean 10,000, Israel es la cuna, técnicamente, en este momento, Israel es la cuna del homosexualismo en muchas cosas. Tel Aviv es la cuna de muchas cosas complicadas. Israel no es lo que supuestamente tenemos que pensar que es. Y eso tiene que resolverse. ¿Por qué tiene que el Señor venir? Porque la imagen del Señor no puede quedar con todo el mundo pensando que hay que andar con un crucifijo, que esa es la máxima expresión del reinado del Señor, el crucifijo que muestra la victoria de Cristo. La victoria de Cristo es la iglesia, somos sus hijos. Y el Señor tiene que venir para enseñarle al mundo que Él es el rey de todo. Porque Satanás tiene que ser juzgado. Y Timoteo 2:4-8 dice: porque todos estamos esperando al Señor. Hace una semana más o menos, que fue lo que hablamos, les dije que en el texto que estábamos revisando, les expliqué que el texto de Apocalipsis 7 dice que todo ojo le verá, e hicimos me tomé el atrevimiento de darle una interpretación práctica, histórica, posible. No necesariamente se refiere a eso, pero es muy interesante. No dejemos de pensar en que este es el momento en que, acuérdese, cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo, cualquier cosa, podemos verla en vivo y a todo color, casi. Mira, yo me acuerdo cuando en mi casa, bueno, apareció un televisor para empezar. Y no se me olvida que un tío mío me regaló una cosa plástica. Me regaló una cosa plástica que tenía colores. Una cosa así, era como una lámina de rayos X, pero tenía rojo, verde, amarillo. Y usted se lo ponía al televisor y se veían, si John Wayne se corría para acá, se veía verde. Y si se corría para allá, se veía rojo, ¿me entiende? Entonces se veía colores. Eso era lo más carga. Los teléfonos son full color. Tenemos internet en casi todo el mundo. La tecnología 5G es una tecnología que va a permitir que los teléfonos se conviertan más en un aparato todavía más indispensable. Todo ojo le verá. Hicimos esto la semana pasada, vimos esta imagen donde definitivamente, si en este momento hubiese una señal en el cielo, de alguna forma, en este momento hubiese alguna señal en el cielo, esto sería lo que estaríamos viendo. No digo que sea el Señor, no digo nada, no digo absolutamente nada, pero sí digo que la gente va a levantar el teléfono y lo van a ver. Les conté que la semana pasada, el sábado en la tarde, estaban desmantelando un carro en Alajuela y pasó una gente y con el teléfono lo estaban y agarraron a los chavalos y agarraron al dueño del carro y agarraron a todo el mundo, y fue por el uso del teléfono. Terminamos la semana pasada con la expresión yo soy el alfa y el omega, Apocalipsis 1:8, diciendo yo soy el alfa y el omega, el Señor lo empezó, el Señor lo terminó. Hoy nos toca entrar a Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20. Y dice el texto:
yo, el superapóstol, profeta, apóstol, ministerio internacional, ahí dice así, ahí dice yo, Juan, sencillamente. Yo, Juan, 3 veces usa ese Juan en 10 versículos. Soy hermano de ustedes. Vean qué sencillo. Estamos hablando del apóstol Juan y ni siquiera está diciendo que es apóstol. Les está refiriendo a los hermanos porque él sabe que alguna gente lo conoce y otra gente no lo conoce. Soy hermano de ustedes. ¿Y qué? Y estoy viviendo con ustedes exactamente lo mismo que está sucediendo. Por un lado se está desarrollando el reino. Note, el reino de Dios se está desarrollando. Jesús está reinando. Número 2, hay una inminente tribulación. Claro que sí, venimos sufriendo tribulación, pero también estoy con ustedes en la paciencia de ¿quién? Véanlo, en la paciencia de Jesucristo. En la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hermanos, cuando yo leo eso, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y hay gente que me dice a mí que qué calor hace aquí. ¿Por qué no tapan ese hueco para que no salga el agua por ahí? Ya le hemos hecho. Hasta lo único que se nos ha ocurrido ha sido arrancar la pared a mazazos. Ya no hallamos quien más venga por eso, pero lo que más me hace más gracia es que hablar es muy fácil. Hermanos, y aquí dice por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es lo que Juan hacía? ¿Qué es lo que Juan decía? ¿Qué era lo que ellos tenían que nosotros no tenemos, que incomodaba tanto a la gente? Yo no digo que nosotros, eso no sirve, yo no creo en eso, pero yo no digo que nosotros tengamos que andar con la Biblia bajo el brazo y haciendo feo como lo hicimos por muchos años. Yo no digo que tengamos que andar persiguiendo a la gente, pero muy triste es ver gente que se reúne a orar y oran hasta por no que, y oran y oran y oran y oran, y dice la palabra que la oración sin obediencia es abominación a Dios, es una secta. ¿Qué es lo que la gente hace? ¿Qué es lo que Juan hacía? Que dice que está siendo llevado cautivo o tiene algún problema por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es algo que todos tenemos que preguntarnos. Sin embargo, dice aquí, estaba yo en la isla de Patmos, y ahí tenemos la imagen de la isla de Patmos. Simplemente es un peñón ahí con un poco de cuevas, que es una isla volcánica, y que sí era un presidio, y que según el lugar donde estuviera en la isla era, por decirlo así, ahí era VIP. La parte de arriba era VIP, porque lo demás eran trabajos forzosos, y ya Juan estaba bastante anciano. ¿Cuánto tiempo estuvo Juan en Patmos? 4 años. Estuvo 4 años ahí. La revelación de Apocalipsis la recibe Juan, y es muy probable que Juan se regrese a Éfeso. Éfeso estaría hacia abajo, aquí hacia abajo, o hacia el otro lado, para hacerlo más claro. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que el emperador Domiciano y los judíos estaban hartos de estar oyendo a un hombre que se llamaba Juan hablando de otro hombre que se llamaba Jesús, que lo mataron y que él decía que había resucitado. Versículo 10. Dice Juan que esto le pasó el primer día de la semana, en el día del Señor. Hace referencia al día domingo. Dice en el día del Señor. ¿Qué quiere decir? En el día del Señor es el primer día de la semana, y el primer día de la semana es para nosotros domingo, para ellos en hebreo el día 1. En hebreo no hay números, no hay días con nombres. En hebreo simplemente el día 1 es domingo, el 2, el 3, el 4, el 6 y Shabbat, que es el único día que tiene nombre. Entonces, en el día del Señor se refiere a que el Señor resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Quedé
bajo el poder del Espíritu. Y atención, como ustedes pueden ver, les vengo diciendo, quedé bajo el poder del Espíritu. Aquí está una persona que es testiga del poder del Espíritu y no está diciendo, y entonces botando espuma por la boca y brincando por todas partes. Simplemente quedé bajo el poder del Espíritu. Y razonablemente y comprensiblemente dice, detrás de mí oí una voz fuerte, voz parecida al sonido de una trompeta. O sea que la voz era bastante fuerte. Juan se vuelve y fíjense que este par de detalles son importantes. Número uno, cuando él dice, el día del Señor, se está refiriendo al primer día de la semana, se está refiriendo al día domingo, pero también se está refiriendo, hermanos, a la necesidad que todos tenemos que entender, que nosotros de lunes a sábado hacemos con nuestra vida lo que nos da la gana. Y no me digan amén, porque yo también lo hago. Y el Señor está diciendo que hay un día que le pertenece a Él, y para el Señor esto es importantísimo, para Dios es importantísimo. Hay un día que le pertenece al Señor, y esto es el mensaje que esencialmente ellos no podían seguirse reuniendo los sábados, porque ellos estaban siendo perseguidos por el imperio y no estaban detrás de buscar el sábado, y además estaban haciendo referencia a que el Señor había resucitado el día domingo. Entonces seguían reuniendo el primer día de la semana, el día domingo. Para reunirse el día domingo tenían que esconderse. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que, lo voy a decir así, bien fácil, para no hacerlo muy largo, hay bendición de Dios, hay respaldo de Dios cuando aprendemos a guardar el día del Señor. Pero también dice Juan que estaba bajo el poder del Espíritu. Juan no fue el primero que estaba bajo el poder del Espíritu. En el capítulo número 10, verso 9 del libro de Hechos, se habla de que Pedro también le pasa lo mismo. En el verso 10 dice que tuvo hambre, verso 10, tuvo hambre, quiso algo de comer, mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Pedro también dice que le sucedió exactamente lo mismo. El libro de Ezequiel, capítulo 2, verso 2, al profeta Ezequiel también le sucede algo parecido. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí. Noten, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Quiere decir, hermanos, que esta experiencia de Juan no era una experiencia desconocida de una u otra forma. Hay que entender nada más que nosotros, por tradición, en las comunidades religiosas evangélicas, creemos que la gente que es tomada por el Espíritu, lógicamente entra en otra dimensión, lo cual es un poco complicado tratar de entenderlo. Verso 11. ¿Qué decía la voz? La voz decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ok, quiero mostrarles esto. Qué raro, si ya había iglesias en otras partes, ¿por qué razón se ponen estas 7 iglesias de esta manera? Bueno, la razón por la cual se pone estas iglesias de esta manera ya lo hemos conversado días atrás. Pero noten que esto obedece a un orden, ¿lo están viendo? Esto obedece a un orden, número 1. Número 2, hay una ruta interesante, pero también permítanme mostrarles algo. Vean, ¿por qué razón las iglesias, por qué razón solo esas iglesias en ese lugar y técnicamente en un grupo tan pequeño? La respuesta es muy sencilla, son 7. Aquí está lo que Dios necesitaba llamar iglesia. ¿Está escuchando? Lo que el Señor necesitaba llamar iglesia, aquí está. Esto es 7 en la Biblia, es equivalente al 100%, a plenitud, a perfección. Aquí está. ¿Dónde estaban esas iglesias?
en Asia Menor, hoy Turquía. Y cuando estamos hablando de eso, véalo en el mapa, estamos hablando de una región donde al norte tenemos un mar y abajo al sur tenemos otro mar. Claro, lógicamente al ver el mapa de esta manera, uno no lo ve como tan importante o tan grande, pero cuando usted lo ve así y se fija bien en la parte donde estaban esas iglesias y se fija que para arriba, por decirlo, a ver, ustedes están en izquierda y yo me enredo con esas cosas. Lo morado es Europa, lo verde hacia el sur. Pero la única forma de llegar de Rusia para acá, o sea, está hacia arriba. Rusia estaría arriba de lo verde. ¿Lo ve? Note que las iglesias no están puestas ahí por ocurrencia y por varas. Hay una razón geopolítica importante de por qué las iglesias están ahí. Ahora, les muestro algo. Resulta y sucede que la región de la cual estamos hablando, toda la vida ha tenido, ¿se acuerdan del canal de Panamá, verdad? El canal de Panamá tiene un canal, ¿verdad?, que permite el paso de Atlántico a Pacífico. Bueno, aquí hay dos. Tenemos el estrecho de Bósforo, el que está arriba, que medio se ve ahí un poquito, ¿verdad? Y el estrecho de Dardanelos. ¿Qué pasa? Que quien dominara eso tenía el control siempre de absolutamente todo. Y cuando estamos hablando de este estrecho, estamos hablando de este paso de barcos, de esto es lo que estamos hablando. Esto es Bósforo. Entonces, quien tuviera que pasar por ahí, quien necesitara pasar por ahí, rumbo a Europa, rumbo a lo que fuera, acuérdense que estamos hablando del año 2. América se descubre 1492 años, 1491 años antes, después. Esto es Dardanelos. Es enorme. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De que simultáneamente la ruta de la seda, lo que venía desde China, noten que la única forma de llevar la seda a Europa, la única forma de llevar la seda a Asia, la única forma de llevarla a Asia Central, sacar la seda, adivinen por dónde era. Exactamente por Anatolia, exactamente por Turquía. ¿Por qué esa zona? Fíjense que en esa zona el imperio griego puso su capital. El imperio persa puso su capital. Los macedonios, el imperio bizantino y finalmente el imperio otomano, que el imperio otomano es derrotado en 1919 por los ingleses. Recuerdan que ahí terminó el imperio otomano, se acabó el asunto. Hasta aquí llegó esta gente que había estado casi 600 años reinando. Hermanos, la región es de una suma importancia enorme. Noten que espartanos, persas, romanos, otomanos han tomado el lugar siempre. Quien ha controlado Anatolia, quien ha estado en la parte de Constantinopla, que ya vamos a ver esta parte, quien ha estado ahí teniendo el control de esto, tenía todas las comunicaciones al mundo. ¿A cuál mundo? Al mundo conocido, al mundo que estaba descubierto. Tenía todo el sistema de transporte. Y adivinen qué, dato importante. Están las letras muy chiquititas, pero fíjense que esos hilitos celestes que se ven ahí, los hilitos celestes son dos grandes ríos, famosos ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Y la Biblia dice, ¿qué es lo que está entre el Éufrates y el Tigris? A ver, ¿quién se acuerda? El primero que dijo que esa región es importante fue Dios. Las iglesias están exactamente donde el Señor empezó
el libro de Génesis, entre el Éufrates y el río Tigris. Lo que diríamos Irak, ahí está Irak ahora, es el centro. Lo que es Irak, ahí por ahí estaba el huerto del Edén, Éufrates y Tigris. ¿Dónde quedó el arca de Noé? Por un viaje ojo de agua con un balde de huevos duros. A ver, ¿a dónde? ¿Dónde quedó el arca de Noé? No vean el teléfono. Monte Ararat, ¿dónde queda? Turquía. Miren, el mar Mediterráneo se evapora. Y entonces hace unas nubes y ya se viene el asunto, pero sucede que al norte de Turquía hay una cordillera que se llama Cordillera Póntica. Entonces sucede que mide 4,000 y pico de altura. Entonces las lluvias no pueden pasar, no llueve, sino que cae solamente en la montaña, en la ladera. Entonces toda la región de Turquía es fresca y fértil. Cuando los mongoles intentaron atacar Turquía, se vinieron por el otro lado y duraron 10 años. Porque tiene defensas naturales, los cerros, imposible pasarlos. Hermanos, las iglesias están puestas ahí porque lo que el Señor les está diciendo, ustedes son el relevo, a ustedes les toca. A ustedes les toca. Verso 12. Entramos al 12. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre que vestía ropaje que le llegaba hasta los pies, que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. A ver, es muy importante que usted se acuerde que los 3 oficios de Cristo, cuando Cristo viene, los 3 oficios de Cristo es importante siempre tenerlo presente. Cristo vino como rey, Cristo vino como profeta y Cristo vino como sacerdote. Entonces, cuando Juan hace la descripción de qué es lo que está viendo, los elementos que Juan menciona podrían señalar, porque sí hay cierta alusión al hecho de que el sacerdote que entraba al templo en el libro de Éxodo debía de llevar calzoncillos de lino, ropa de lino, piedras preciosas en el pecho, y hay alusión a la condición del sacerdocio humano que nos puede ayudar a entender las figuras simbólicas de lo que hay. Ahora, lo importante aquí no es que nosotros le encontremos ese significado. Lo importante aquí es que usted entienda que Juan está diciendo que él está viendo a alguien que se parece a un hombre, pero Juan sabe que quien está viendo es a Jesús. Pero él dice, yo vi a alguien que parecía, pero es que como yo no me decía. Sigo. En el capítulo 25, verso 31 del libro de Éxodo, dice así: también quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo de una sola pieza. Vean qué belleza. Recordemos que los candelabros representan la iglesia, ¿verdad? Representan las iglesias. Pero noten que el candelabro que la Biblia describe es un candelabro de una sola pieza. Noten qué interesante. Perdón que me quede en el detalle, para mí es interesante. También quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo de una sola pieza. Es un solo cuerpo, no hay pedazos de nada. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá 4 flores de almendro, de las 3 flores inferiores saldrán 6 brazos.
3 a un lado y 3 al otro. De la flor superior saldrá el brazo central, cada brazo estará adornado con 3 flores de almendro. Y llevará una lámpara, así que el candelabro tendrá 7 lámparas. En total, las lámparas también tendrán forma de flor de almendro. La lámpara, este candelabro es el mismo candelabro que había en el tabernáculo, que es ese candelabro que ustedes han visto, que está en la casa de mucha gente, que tiene 7, es en la misma forma. Y lo importante de esto es que servía para alumbrar. Lógico, es un candelabro. Éxodo 25:37 dice: y debía de alumbrar hacia el frente. Debía de alumbrar hacia el frente. Zacarías 4:6, también hablando sobre el asunto del candelabro. ¿Por qué estoy aquí metido? Para que podamos entender por qué un candelabro, por qué está hablando de un candelabro como iglesia. Así que el ángel me explicó: Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel, y es el siguiente: no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Es simplemente la manifestación de lo que el Señor está haciendo aquí en la tierra. Apocalipsis 1:14, vamos al 14. Sigue Juan en la descripción detallada: su cabeza y sus cabellos eran blancos. Esa expresión eran blancos simplemente es la misma expresión de cuando usted ve a una persona con el cabello blanco y usted dice sabiduría. Como lana parecían de nieve, sus ojos chispeaban como una llama de fuego. Hay 2 formas de ver el tema de los ojos, y es: el Señor lo sabe todo, y el Señor está diciendo a la gente: yo soy quien les va a dar a ustedes la luz de lo que sigue. Verso 15, inmediatamente sigue la descripción: sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno, haciendo referencia a que es lo que está establecido, lo que está claro. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de agua. Su voz era muy fuerte. Juan hace la descripción. Juan dice qué es lo que está viendo, y está viendo a esta figura humana con todas las características que tiene, y dice: noten un detalle bonito, un detalle de esos que Dios tiene que son bellos. Apocalipsis 1:16: en su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. Note que en el 16 nos dice que Dios tiene las estrellas en su mano, y que esas estrellas, al decir derecha, nos está diciendo: Dios tiene el control, Dios es quien sostiene la iglesia, Dios es quien hace la iglesia, forma la iglesia. Aquí están en su mano derecha. A eso hace referencia el texto. Dice: y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Esa aguda espada de doble filo, lógicamente, es lo que entendemos como la espada de doble filo, que se refiere, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. Dice: es más cortante que cualquier espada de 2 filos, haciendo referencia a que el Señor está sosteniendo las iglesias, sosteniendo las estrellas, que la espada es lo que alimenta esto. Y dice Juan: cuando yo vi esto, me descompuse. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. ¿Dónde tenía las estrellas? ¿En la mano qué? Vean el detalle. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí. Vean qué interesante. ¿Quién sostiene la iglesia? ¿Quién sana la iglesia? ¿Quién alimenta la iglesia? Vean, ahí está, el Señor. O sea, es un gesto precioso. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no temas,
Yo soy el primero y el último. Claro, la expresión es muy profunda. Nosotros la vemos como yo soy la A y la Z. Cuando le dice no temas, está diciendo no se asusten de nada, porque yo sé todo lo que está sucediendo. Yo tengo control de todo. Sigue diciendo el Señor, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo digo quién se muere, yo digo tengo las llaves del infierno, yo tengo toda la autoridad de todo, nada pasa por encima de mí, yo soy el jefe. Aquí se cae toda esa cosa que las generaciones y que el diablo y que no sé qué, aquí está, aquí dice quién tiene control de todo. Verso 19, y le dice, Juan, ¿quién se acuerda qué significa el nombre Juan? Es una forma de decir consolación. Es interesante, hasta eso es interesante en Apocalipsis. Le dice, Juan, escribe esto que has visto. Entonces le está diciendo lo que vio. Noten que le da a Juan 3 perspectivas de la visión. Escribe esto que has visto, lo que ahora está sucediendo y lo que va a suceder después de esto. Y como dijimos semanas atrás, debido a que el libro de Apocalipsis lo vamos a ver de forma simbólica hasta donde nos permite verlo como tal, vamos a buscar a entender de qué se trata lo que nos está diciendo el mismo Señor. Si la misma revelación está siendo explicada por el Señor, nosotros tenemos que entender que también tenemos que verlo de esa manera. El mismo Señor le explica a Juan, este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Entonces, ¿cada iglesia tiene un ángel? No. Lo que pasa es esto. Sí hay pastores y especialistas que enseñan que cada iglesia tiene un ángel. No entendí. Que cada iglesia tiene un ángel de la guarda, para que usted me entienda, ya. Dios le manda un ángel. Lo que pasa es que ángel, el nombre, la palabra ángel significa mensajero. Ángel significa mensajero. Y lo que realmente ahí tenemos que leer es, y los 7 candeleros, las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles? Los obispos o los pastores de cada una de las iglesias. Ahora, hay que entender algo aquí y hay que hacerlo contextualizado porque es importante que lo veamos aquí. A ver, ¿cuántas iglesias hay en San Ramón? Una. Congregaciones hay 47. Adentro de las congregaciones es muy probable que haya iglesia del Señor, pero no toda congregación tiene iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le está escribiendo a la iglesia de San Ramón, no le está escribiendo a Olivo Verde, ni le está escribiendo al Centro Cristiano, le está escribiendo a la iglesia de San Ramón. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo y no todo lugar donde la gente se reúne, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, es iglesia del Señor. Es más, la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña crecen juntos.
Atención, yo no estoy diciendo que aquí todos los que estamos somos la iglesia del Señor. Yo no estoy diciendo eso, ni tampoco estoy afirmando que Olivo Verde sea la iglesia del Señor en San Ramón. Tampoco estoy afirmando eso. Estamos muy largos de muchas cosas. Yo siempre digo, ojalá este año Dios nos cuente 15 minutos como iglesia. Siempre me van a escuchar a mí decir esto. Pero cuando la palabra dice que se refiere a las 7 iglesias, se refiere a que lo que ellos son y tienen es lo que el Señor necesita para definirlo como iglesia. Y punto. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros, las iglesias. Y las estrellas, el pastor. Pero los ángeles son las estrellas. El mensajero. ¿Quién alumbra? La iglesia. Los hermanos. Y las 7 iglesias, ve el texto, no me ve a mí. Y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya tenemos los siete ángeles. A José, a Dago, a Federico, al otro, está bien. Eso ya es un asunto de Dios. Pero el candelero es la iglesia. Ustedes son la iglesia. Y nosotros servimos a lo que ustedes están haciendo en sus vidas. Eso es lo que la Biblia dice, que los pastores preparan a la iglesia para la obra del ministerio. Hermanos, a partir de ahora, entramos al capítulo 2, vamos a ir a las iglesias. Hoy no, lógicamente, no me hagan esa cara. Vamos a entrar a las iglesias. Y esta es la iglesia del Señor que el Señor ha sostenido por ya 2000, súmele 10, 2024, 10, 34, más o menos contando como debe ser. La iglesia del Señor es el Señor quien la ha sostenido. Y eso es lo que vamos a aprender a entender, que es la iglesia del Señor. Y que usted es parte de esa estrategia que es un milagro, hermano. A ver, explíqueme una cosa. Si yo le pregunto a Quique o le pregunto a Giselle o a Martín, que ya se puso de pie porque Martín le ha fregado la espalda, o le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿qué va a hacer usted mañana lunes en la mañana? ¿Qué tiene que hacer? Y todos ustedes tienen 1000 cosas que hacer, hermano. Tienen que resolver 1000 cosas, tienen que hacerle frente al día. Todos tenemos 1000 cosas. Usted puede entender cómo es posible que nos reunamos en un lugar para oír la palabra de Dios y todos los que estamos en el lugar, de 2 para arriba, veamos y oigamos la palabra de Dios y Dios nos hable a todas de forma diferente. Se llama milagro. ¿Por qué? Porque Ale tiene sus rollos, sus hijos, su vida. Ale tiene sus cosas. Juan Pablo tiene su trabajo en la corte, su enredo. Están construyendo el edificio nuevo y están ahí. Juan ha corrido con el tema de cómo lo ponen de juez y tal asunto. Todos tenemos 1000 cosas, hermanos. Y al ser expuesta la palabra de Dios, Dios nos habla a todos de alguna forma. Eso es un milagro, porque eso no sucede. Yo he estado en una charla de matrimonios que termina la charla y se me viene una pareja y me dice: yo pensé que iba a hablar de sexo en el matrimonio, yo pensé que iba a hablar de plata, yo pensé que se iba a referir al tema de que porque no todo el mundo recibe las cosas. Pero cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo está en un lugar, todo el mundo come. Señor, gracias por la oportunidad de al menos leer tu palabra y hacer esta lectura comprensiva.
de tu palabra. Ayúdanos a todos, Señora, a entender que somos parte de la iglesia y que la iglesia usted la tiene en su mano derecha. Estamos en sus manos. Pero nadie tiene una luz y la oculta. La iglesia debe alumbrar